Dios, hermanos, cuando formó su pueblo, cuando levantó un pueblo, le dio una sola lengua, le dio una raza, y ese es el pueblo que Él creó. Y yo le voy a leer lo que dice Génesis 6:11, de cómo el Señor se enojó en cierto momento y sacó a este pueblo. Y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo les destruiré con la tierra. Entonces, el enfado de Dios era destruir. Y así fue, los destruyó. Pero era un solo pueblo, hablaban lo mismo. Ya con Noé nos damos cuenta de que les cambió las lenguas. Nadie entendía lo que habla otro, y hoy en día, si usted no sabe más idiomas y va a otro pueblo, no sabe lo que están hablando. Entonces, hay una diferencia marcada, esa misma raza. Entonces, ellos siguieron haciendo lo malo. Y sin embargo Dios los tuvo ahí, los sigue teniendo ahí. Ha sido siempre tener un solo pueblo. Y ese pueblo que quiere tener Dios es el que Jesús vino a ser. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Dios en su tiempo envió a Cristo, lo envió para unir a un pueblo. Y en este caso era Israel. Pero hay algo importante que tenemos que ver. Cuando Dios le dijo a Abraham que serían en él benditas todas las familias de la tierra. Entonces uno se pregunta, pero si esa generación pasó, Noé ya murió, no, murió Abraham, ¿cómo llega la bendición a los demás? Aquí está el misterio de la palabra. Cuando Cristo viene, ¿para qué vino? Para salvar a la humanidad. Ya no es destrucción, ya Dios no lo va a hacer pedazos, ni lo va a hundir, ni lo va a quemar todavía, pero vino para salvarlo y recoger las familias, aquellas familias que le habló a Abraham. Note usted que todos los antidiluvianos no existen. Si alguien pregunta, bueno, ¿y se salvaron o no se salvaron? No, no se salvaron. Porque los únicos que se salvaron fue Noé y su familia. Entonces se salvó una familia. Y de esa familia vuelven a nacer familias. Y aquí es donde se encuentra con Abraham para darle la bendición. Yo quiero leérselo mejor allá en Génesis capítulo 12, porque uno se lo sabe de memoria, pero es mejor parafrasear la realidad y entender un poco más. Cuando le pide que deje su tierra, su parentela, y lo trae para sí, le dice que le va a mostrar una tierra. Le habla del capítulo 12:2, dice: haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Eso es personal, y serás bendición. Luego dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, usted se pone a pensar, ¿cómo entonces me va a llegar la bendición desde Abraham hasta acá? Y esta es la gran diferencia, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí nace lo que Dios iba a darnos a través de la historia, es el legado de la salvación, el legado que Dios deja en Cristo para el mundo entero, que es redención, es rescatar al hombre para traerlo. Y aquí quiero que llegue conmigo a Gálatas 3, y vamos a leer el versículo 13, muy conocido por cierto. Estoy en Gálatas 3:13, ¿verdad? Ahí dice así, de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando Noé multiplicó la gente? Cuando Noé multiplicó el mundo con su familia, ahí ocurrió algo importante, porque Dios comenzó a darle el gobierno humano. Y cuando le dio el gobierno humano, y viene ya con Abraham, le da la ley. Pero nadie podía vivir por la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Jesús dice que se hizo maldición para quitar ese problema de la ley. Y a través de él, dice, alcanzáramos por la fe la bendición de Abraham. Entonces, hermanos, Cristo Jesús es tan importante de lo que usted no se imagina, porque él lo que vino fue a quitar la maldición de la muerte. Y vino a prolongar la bendición que le dio a Abraham para todas las familias. Yo insisto en hablar de esto, ¿por qué? Porque todo lo que estamos aquí, digamos en su mayoría, un 98%, tienen familia. Porque los otros dos quizás son huérfanos, ¿verdad? Dejo un dos de margen por cualquier cosa, pero todos tenemos una familia. Entonces, si tenemos todos una familia, ¿qué es lo que Dios busca a través de esto? Lo que busca el Señor es una unidad familiar. Y esto, hermanos, es discutido en el mundo entero. ¿Por qué? Porque Cristo vino justamente para unir los pueblos, para unir las familias de la tierra, para que a través de Él la bendición de Abraham venga, porque el plural perfecto de Dios dice, serás de gran bendición, tendrás una gran nación, y yo te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, eso no se quedó así. Dios sabe que lo dijo en un plural perfecto, y por eso usted y yo, al tener a Cristo en nuestro corazón, alcanzamos esa bendición. Y usted tiene que tener plena seguridad que está bendecido, porque cuando Cristo vino y con su muerte, lo que hizo fue congregar a muchos. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor dijo a Pedro, mejor dicho a los discípulos, les dijo en cierto momento, miren, y ustedes se han dado cuenta que dice la gente de mí, ¿quién soy yo? Y nadie sabía. Lo escuchaban, pero nadie sabía quién era el Señor. Y como el Señor no le bastó, dijo, bueno, ya que ellos no saben, y ustedes saben, ¿quién soy yo? Y Pedro fue el que salió primero y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, en esta roca edificaré mi iglesia. Entonces el Señor vino a rescatarnos, pero hoy vino a plantar una iglesia. Y esa iglesia, hermanos, no tiene nombre. Él le dijo, mi iglesia, pero no tiene nombre todavía, hasta el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo Cristo es hacer nacer el cristianismo a través del Pentecostés. Cuando vino el Pentecostés, ningún discípulo tenía capacidad de plantar la iglesia. Ningún discípulo tenía capacidad de predicar, ningún discípulo tenía tanta capacidad, porque todo lo que le había dado el Señor mientras estuvo con ellos era autoridad para echar demonios, autoridad para la enfermedad, autoridad, todo le dio autoridad, pero de repente no la tenían. Pero cuando viene el día de Pentecostés quedaron ellos dotados de toda autoridad. Y ese día fueron 120 hombres los que recibieron el bautismo, 120 preparados para predicar la palabra. Y cuando Pedro está predicando en el momento a un pueblo que no entiende lo que ha pasado, Dios le regala 3,000 personas. ¿Qué haría usted, hermano, si Dios le regalara 1,000 personas ahora? ¿A dónde las va a meter? ¿Sí? Pero Dios quiere bendecirlos. Y en ese momento el Pentecostés lo que quería era bendecir a 3,000 personas. Y todas las 3,000 personas seguramente tenían familia. Si usted ve más adelante se convierte en otros 5,000. Entonces lo que hizo el Señor es, a través de la prédica de esos hombres, por el Espíritu Santo, añadía más y cada día más a la iglesia.
Esa es la bendición de Dios, hermano. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Que todos ustedes sean predicadores de la palabra. Que todos ustedes caminen en aras de conquistar un pueblo. Que todos ustedes comiencen a conquistar sus familias. Hermano, si la bendición de Abraham se transmite a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces ¿usted qué está haciendo? Hermano, piensa en su familia por un momento. Qué importante es su familia. En su familia puede haber un borrachito, no vengo a decir que así es, pero podría ser. En su familia puede haber un ladroncito y todos los hitos que puedan haber. Pero usted no está haciendo nada por su familia. Es posible que en su familia hay un rebeldito, ¿verdad? Es posible que haya, qué sé yo, mejor no sigo, pero ¿qué estoy haciendo yo por mi familia? ¿Qué está haciendo usted por la familia? Alguien dirá, es que no vive aquí, vive en Estados Unidos. Mire, yo doblo rodillas por mi familia, que la mayoría está en Estados Unidos. Ninguno de mis hermanos allá se ha convertido. Los dos que tengo aquí sí, estoy seguro. Pero ellos no he podido. Entonces, ¿qué me toca? Orar siempre. Orar siempre por ellos, aunque estén lejos. Ahora usted los tiene durmiendo en su misma casa. Entonces, hermano, ¿dónde está la gran diferencia en que nosotros no hemos entrado en el detalle que entraron los 120? Recibir la unción del Espíritu Santo. Hermano, yo le aseguro a usted que el día que el Señor le tome y le unja con el Espíritu, usted no se va a callar. Y usted, estoy seguro que cuando le digan hay capacitación de evangelismo, usted va a decir, yo ya eso ya lo sé. Y usted seguramente va a decir, yo estoy evangelizando la colonia, y yo me voy a proponer 3 casas este mes, y yo me voy a... Cuando usted sienta, hermano, usted ha ganado almas para Cristo. Pero aquí está la clave. Si usted se considera con la bendición de Abraham en Cristo, ¿por qué tanto egoísmo que otros no? Si lo que Dios quiere es eso, que sean benditas todas las familias de la tierra. Ahora, si no habla de Marte, ni Neptuno, ni otros planetas, se está hablando de la Tierra, porque la Tierra es donde Él creó al hombre, y es aquí donde dice que por amor envió a su Hijo a esta tierra para que nadie se pierda, porque no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando nosotros entramos en esto, tenemos que comprender por qué murió Cristo. Y para eso los quiero llevar a Efesios, siempre ahí, cerquita, capítulo 2, versículo 13-14. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí hay un mensaje muy profundo con relación a la sangre de Cristo. No es fácil que cualquiera crea en la sangre de Cristo de primas a primeras, pero no hay alternativas, porque de una u otra forma va a llegar a lo mismo. La sangre de Cristo tiene poder, y Él derramó su sangre, y lo dijo bien claro, por esta sangre que es el nuevo pacto de la alianza de Dios para redimir al mundo. Entonces, hermano, dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. ¿Cuáles dos pueblos? El que confundió las lenguas murió. El pueblo que levanta con Abraham, con la ley, y que viene con Moisés, ese es un pueblo. Pero el pueblo otro es el pueblo gentil, es usted y yo. Si hay aquí un judío, qué bueno, ¿verdad? Si tal vez revise bien, quizás viene del linaje de David, de Judá, de las 12 tribus, posiblemente, no sé. Pero por el momento soy salvadoreño. Pero soy gentil. Entonces para mí vino la palabra, para mí vino y me acercó por la sangre. Si usted lee detenidamente Juan 14:1, dice así: no se turbe vuestro corazón, yo sé que están tristes. Eso le dijo a los discípulos. Si creen en Dios, crean en mí. ¿Por qué? Porque todos creían en Dios. Y hoy en día muchos creen en Dios, pero no creen en Jesús. Yo creo que el domingo hablé de un tema parecido. Pero ¿qué pasó? Él dijo, si creen en Dios, crean en mí. Pero en cierto momento el Señor revierte eso y dice, si creen en mí, podrán creer en el Padre. ¿Por qué dice así? Porque si usted cree en Jesús,
Él le va a revelar al Padre. Y Jesús dijo, yo lo he dado a conocer. Entonces, muchos hablan de Dios Padre eterno, poderoso, pero no lo conocen. Sin embargo, Jesús vino a mostrar al Padre y a mostrar su reino. Entonces, qué interesante es lo que dice esta palabra, cuando de dos pueblos hizo uno. Y ese uno, ese pueblo, hermano, es el pueblo mismo que viene de Noé para acá. Es el mismo pueblo que levantó Noé. Cristo levantó la iglesia y la está levantando parecido a Noé, pero con la diferencia que nos lo da en paz. ¿Por qué? Porque Cristo quiere, hermanos, que la iglesia mantenga la unidad. Y aquí es bien importante que hablemos por qué. Las familias unidas no las va a romper nadie. Y esto yo creo que lo dije en una charla allá por el 2012. Cuando una familia se une es un cerco militar. Es un cerco militar en el ámbito espiritual y por qué no en el físico. Ahí no penetra nadie, porque la respetan. Y si es cristiana en el ámbito espiritual, el diablo no se puede acercar. No hay una hueste de maldad que se acerque, no hay un demonio que se acerque, y el mismo Satanás tampoco, porque son categorías, ¿verdad? Se recuerda que Judas no fue un diablito el que le entró el propio Satanás. Entonces, una familia unida, hermano, difícilmente va a pasar por el problema de la intervención del diablo. Lo más seguro es que tiene la bendición de Dios. Pero esa familia tiene que tener la palabra, tiene que congregarse, tiene que tener el poder de Dios, tiene que estar ahí. Mire lo que pasó en la cárcel de Filipos. ¿Se acuerda usted el capítulo 16 de los Hechos? Que presos aquellos cantando, Pablo y Silas cantar y cantar y cantar, y de repente se abren las cárceles y todo, y el carcelero se quería suicidar. Pero viene la palabra sobre él de Pablo y lo cambia totalmente. La palabra lo cambió en minutos, en segundos quizás, me atrevo a decir. ¿Por qué lo cambió? Porque la palabra tiene poder. Si usted le habla a su familia, todos los días va a darse cuenta que la palabra tiene poder. Hoy en la mañana oía yo un sermón de mi pastor Lisandro, y estaba hablando sobre adoración, y dice que la mamá era cristiana, pero el papá no. Y dice que la mamá los reunía alrededor de la cama, de rodillas todos, a orar. Les contaba historias, cantaba con ellos y oraban. Pero el papá llegaba y los levantaba de la oreja a todos y los sacaba del cuarto. Y dice que él una vez fue el último que sacaron de la oreja porque todos esperaban que lo sacara. Y volteó a ver a su madre y estaba, dice, con las lágrimas rodando, pero él no se atrevía a tocarla, ella seguía de rodillas. Pasó años y ellos crecieron, pero crecieron con la palabra. Y al crecer con la palabra, lo que ella hacía era transmitirles la bendición de Cristo, que viene de Abraham para toda la familia. Todos ellos son predicadores, todos ellos son algo importante en el Evangelio. Pero el papá, pasando el tiempo, como que se iba acomodando a la rutina. Y dice él que la mamá oía en aquel tiempo, dice, solo existía la Radio Progreso, y la sintonizaba. Y pasaba él y le decía, ya estás oyendo las locuras. ¡Bum! Se lo apagaba, pero iba para el baño. Entonces, en lo que entraba al baño, lo volvía a encender y le daba más volumen. Volvía a pasar por ahí y le decía, sos necia, y se lo apagaba. Venía ella y lo encendía. Al final terminó el radio quebrado, pero no dejaron de oír la palabra ni la alabanza. Entonces dice él que lo dice casi llorando, porque dice, lo que es, dice, no entender la unidad familiar. Lo que es no entender que Cristo vino para unir la familia. Lo que es no comprender que Dios quiere que se salve la familia. Pero por la palabra, aquel hombre que se iba a suicidar en la cárcel de Filipos, la palabra lo cambió.
Y dice mi hermano pastor que cuando sepultaron a la madre, cuando él llegaba a la casa, al papá, tenía encendida la radio, oyendo algún mensaje o oyendo alabanza. Y le dice, papá, qué bueno que estoy oyendo la palabra. Y como un hombre tosco y fuerte, dice que le decía, es que tu mamá me dejó acostumbrado. Dice, qué lindo. Así que si le apagan la radio, hermano, vuélvale a encender, hermana. Si su hijo dice, ya, vuélvasela a poner. A ver si estoy explicándolo bien, pero tal vez el otro miércoles ponemos Macías, Mario, porque van a venir los hijos de ellos acá. La fe impulsa, hermano. La fe impulsa. El papá de él murió cristiano, ya viejo recibió a Cristo, pero murió cristiano. Tuve el privilegio de predicar en el funeral de él yo. Pero qué importante el carcelero de Filipo. Porque el carcelero de Filipo, que se iba a suicidar, le dijo a los discípulos, le dijo, ¿y qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y se recuerdan la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿No, verdad? No, no es cierto, está la televisión viendo, no le dijo así. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Entonces Pablo no tenía ningún egoísmo, estaba hablando de un plural perfecto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que toda la familia sean salvas y tengan la bendición. Eso es lo que Dios quiere, porque quiere recuperar la familia de la tierra, hermano. Nosotros tenemos que comprender esto. La unidad familiar, hermano, está aquí, en la congregación. Sí, de veras. Ustedes van a necesitar un auditorio más amplio si unen sus familias. De aquí de amén y aquí no. Ustedes son de los naranjos quizás. Hermano, porque mira, si no hay cosa más linda que ver, mi abuela decía la pacotilla, pero el montón de todo un grupo, y todos ustedes van a tener carro por la palabra, y van a parquear su carro y bajándose, y yo veía un día un carro ahí, por mi casa hay una iglesia, y vi que se bajó uno, otro, y ¿cuántos vienen ahí? 8 iban, hermano, no sé cómo hicieron, pero iban 8 en el carro. Entonces, a ustedes les va a pasar lo mismo. Dice que ustedes me oyen hablar mucho de que cuando yo pastoreé fuera de acá. Y yo ya tenía un carrito, un Datsun, una camionetilla. Yo le llamaba la leñera, porque mi señora me decía, ahora que traes leña otra vez, le decía. Porque donde habían trozos o algo, yo la cargaba y la llevaba. Pero lo que no sabía era que yo la metía gente por acurrucados, parados no, pero en el cantón le gustaba andar en el carro y todo, así se abrían las ruedas, pero ahí lo llevaba. Y logramos tener 20 familias, lo cual yo le dije, Señor, carrito ya no, un pick-up. Y compré un pick-up cama larga, le mandé a poner baranda, y más se subían. Entonces me empecé a dar cuenta el valor de la familia. Entonces puse regla, ¿verdad? Estos asientos son para los más ancianos, estos para los más jóvenes y estos para acá. Asientos de madera, ¿verdad? En el pick-up. Y así nos fuimos yendo hasta que teníamos que pagar transporte. Cuando yo me vine, creo que quedaron varias familias que lloramos todos, pero es la verdad. Había que irse, como habrá que irse de aquí alguna vez. Pero yo siempre voy a seguir creyendo que aquí en la congregación está la unidad de la familia. Porque eso depende. A mí me mandaba a predicar eso. El Señor me mandaba a predicar eso. Cuando usted se da cuenta, vuélvase a Efesios capítulo 4, o ahí mismo está, y vea usted lo que dice el 4. Pablo dice así: yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados,
en una misma esperanza de una misma vocación. Un Dios, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos los que es, sobre todos y por todos y en todos. Qué interesante estos versículos, porque la unidad del Espíritu tiene gran importancia en la familia. Hermano, porque la unidad del Espíritu que muestra humildad y mansedumbre va a ganar a los de la casa. Porque un espíritu de humildad y mansedumbre es aquel que guarda la unidad del Espíritu. Y la unidad del Espíritu conserva el fruto de la paz. La unidad del Espíritu le mantiene a usted bajo una fe grande, poderosa, en la que lo sostiene un solo Dios verdadero. Único Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esto se da en los hogares? Las familias comienzan a cambiar. Las familias comienzan a ver los resultados, porque muchas veces trabajamos en las empresas o otras cosas por resultados. El dueño de la empresa quiere resultados. ¿Cómo los va a lograr? Eso es otro tema. Entonces usted va a tener resultados cuando usted verdaderamente comprenda que la unidad familiar está en la congregación. Cuando usted se sienta, bueno, hoy temprano, aquí su servidor está aquí desde las 2 de la tarde. Y si estoy algo negrito es porque anduve por ahí en el sol. De otra manera no. Y estaba aquí, venía una hermana, por cierto, ahí está sentada, con sus 3 hijitas, así. Y le digo, viene con su prole, aquí las traigo, me dice. Le digo, qué bueno. Y siempre viene con ellas. Pero yo la he estado observando hace días, ella no sabe, pero aquí está. Que la mayorcita se le quiere quedar y se queda a veces. Y yo le digo a la hermana, ¿y tu hermana? Se quedó. Y le digo ahora, qué bueno que no la dejó. Sí, me dijo, si aquí tenemos que estar unidos. Esta es la clave, dije yo. Unidos. Esa es la clave. Unidos. Diga conmigo, unidos. Hasta sus nietos pueden venir. Préstelos, si a uno se los prestan. A mí me los prestan de vez en cuando los nietos. El que no tiene nietos no sabe nada. Está en pañales. Sí, los nietos son malos, pero uno los quiere igual, ¿verdad? Pero ahí está, un cuerpo, un espíritu, una sola congregación. Eclesiastés dice, cordón de 3 dobleces no lo rompe nadie. Hermanos, la iglesia que tiene tres dobleces, o sea, un cordón firme, no lo va a romper nadie, pero tiene que vivir bajo la unidad del Espíritu Santo. Creyendo el mismo Dios, con una misma vocación, con una misma esperanza, dice la palabra. Porque si su esperanza es otra, entonces usted ya se salió de la unidad. Usted ya no está en la unidad. Por eso Jesús cuando ora le dice, Padre, que estos sean como tú y yo, uno. Que el Señor dijo allá en Juan 10:30, el Padre y yo, uno somos aunque les duela. Y qué interesante, hermano. Entonces la unidad de la iglesia, ¿y tú dónde te congregas, Josué? ¿Y por qué vas ahí? Porque me gusta. ¿Y por qué estás ahí? Porque somos unidos. Así la familia, hermano, cuando usted note la familia, le va a ir poniendo amor a todas las cosas. Va a haber aquí testimonios que ustedes van a oír dentro de 10 años, de niños que ya entraron de 6, 7 años, y cuando usted vea 10 años, de 17 años, ya están con los jóvenes, y seguramente vamos a ver que ya están en el templo. Sí, les voy a contar una pequeña historia. Bueno, no es historia, es verdad. Pero ¿saben qué? Se las voy a contar el día de los misioneros, ¿no? Vamos a dejar para ese día. Es que me impactó lo que me pasó. Algo les dije yo la vez pasada, pero quiero ampliarlo porque me sigue impactando qué es lo que pasó. Pero ¿cómo puede impactar la palabra? Es que esta es la importancia de cómo puede impactar la palabra en un jovencito. ¿Cómo puede impactar la palabra en un niño? Cuando usted ve los buses, que el bus que dice ahí, el eslogan dice, porque los niños necesitan conocer a Jesús. Ese lo usa el Castillo del Rey. Y si nosotros no nos preocupamos porque nuestros niños conozcan a Dios, estamos mal. Yo me siento contento, hace ya creo que 2 años, 1 año,
Fue bautizado en el Espíritu Santo César Quintanilla, ya lo conocen, ¿verdad? Es un jovencito, y desde que habló del bautismo no se ha apartado de servir. Y ahí está sirviendo y sirviendo y sirviendo, y yo lo sigo observando, porque mientras viva yo lo voy a seguir observando. Porque a todo el que le pongo el ojo, algo el Señor me ha dicho que le tengo que hacer. Entonces, pero me llama la atención porque no ha habido más bautismos. Me llama la atención porque la iglesia no tiene más despertar en el Espíritu. Entonces, eso es lo que me llamó a hablar de este tema ahora. ¿Por qué? Yo le decía, Señor, si yo he predicado el Espíritu Santo, no a la saciedad, pero un montón de veces, pero no veo un bautismo. Yo doy un reporte mensual allá en las filiales y no aparece bautismo en el Espíritu Santo, ni uno. Solo aparecieron 2 allá en los jóvenes, en Coatepeque. Pero aquí en la iglesia no aparece nada. Entonces me motiva a hablar y yo recibí en mi corazón, no hay unidad. Están un poquito lejos de la unidad. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros no estamos en unidad? Lo que va a pasar es que va a venir la tormenta y no vamos a hallar el paraguas. Lo que va a pasar es que nos va a estremecer cualquier cosa y no vamos a hallar qué hacer. Y la iglesia tiene que estar preparada para las cosas más difíciles del camino. Hermano, ser cristiano es sufrido. Ayer le daba yo el estudio aquí a los líderes y nos quedamos espantados cuando analizamos la palabra que dice allá en Mateo 5, bienaventurados los que por mi causa son perseguidos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que puede pasar con la iglesia si viniera una persecución? Y yo les decía, ese sacudón lo que hace es como un árbol que si usted lo ve y alguien le dice, sacudilo, y lo sacude y solo quedaron como 3 mangos que estaban verdes, los demás cayeron. Eso pasa con la iglesia que no está unida. Eso pasa con la iglesia que tiene familias disgregadas. Porque el pequeño sacudón y se quedan solo los más verdes esperando madurar, ¿verdad? Entonces es importante que estemos unidos. En todo momento, unidos en todo momento. Dice que le voy a contar y los dejo como encargo. Yo tengo 4 días de estar orando por un niño. Y este niño se llama Josué Elías. Es el hijo de Cornelio, un señor que fue operado de aquí de la columna. Y me llamaron. Y me dice, hermano, hágame un favor, ore, porque mi niño tiene 3 días de no orinar. Y estamos en el hospital. Y le dije yo, bueno, oremos y el Señor la va a bendecir. El 4º día me llama y me dice, aún no ha orinado. Y le habían puesto diuréticos, inyectados, de todas formas, y el niño no había orinado. 5º día, vuelvo a llamar, y me dice, no, el médico dice que va a hacer una hemodiálisis. 6º día, que es ahora, ella está llorando. A las 5 de la tarde estaban poniéndole el catéter para hacer en la aorta, pues, para hacerle la hemodiálisis. Terminando de aquí, yo voy a llamar de nuevo para ver cómo reaccionó. Entonces, como estamos hablando de unidad, yo les pido que oren por Josué Elías para que eso salga bien. Es crítico, es grave, un riñón no está funcionando y está la creatinina elevadísima. Entonces, hermanos, aquí podemos responder en unidad. Aproveché esa parte también para decirle que una parte de la unidad es que oremos los unos por los otros, lo que dice Pablo aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculos de paz. Tenemos que estar soportándonos, tenemos que estar con paciencia y con mucho amor. Y dice la palabra, también llamados en una misma esperanza, con esta misma vocación. Hermano, la iglesia tiene que permanecer unida. No puede
dispersarse, no debe dispersarse. Cuando el Señor dijo: en esta roca edificaré mi iglesia, cuando vino la persecución después de la muerte de Cristo, se dispersaron. Y el Señor ya lo había dicho: yo los vi como ovejas sin pastor. Entonces yo le voy a sugerir que aunque soplen vientos, que aunque vengan tempestades, que aunque llueva más de la cuenta, que aunque tiemble fuerte, ustedes permanezcan unidos, porque la bendición de Abraham se viene a poner a los pies de Cristo para que usted y yo tengamos bendición como familia. En ti, le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y si usted dice: pero eso fue muchos años atrás, pero Cristo también murió hace muchos años atrás, y la bendición continúa para que usted como familia se congregue y permanezca unida, hermano. Entonces usted va a encontrar la unidad de la fe. Usted va a encontrar en esta parte importantísima la perfección. Yo voy a leerle, para terminar, lo que dice Efesios 4:5. Mira, en Efesios 4:5, quizás le voy a leer más abajo, cuando dice que dio dones a los hombres, y dice el 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo? A través de los obreros, a través de la unidad, a través de encontrarnos con la oración, a través de encontrarnos con el amor y con la unidad perfecta que Dios quiere, hablando de la familia. Yo quiero que no pierda de vista este concepto, porque me voy pensando lo mismo que al principio. Todos tenemos una familia, y no esperemos estar presos para que nos digan: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Está escrito, pero lléveselo en su corazón, porque su familia merece salvación. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos esta noche y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú obtuviste un solo pueblo y una sola familia con Cristo, y tú mantienes el vínculo de la unidad con la iglesia a través de tu Hijo amado, Señor, el cual nos mantiene y sostiene con la esperanza. Señor, ese vínculo perfecto nos ayuda a permanecer unidos, Señor. No dejando de congregarnos, como dice la palabra, algunos tienen por costumbre, sino que para poder permanecer unidos se requiere, Señor, estar concentrados en la iglesia. Para permanecer unidos, Señor, se requiere estar tomados de la mano, unos los otros, para que todos juntos, tomados de tu mano, Señor. Gracias. Esta noche, gracias, Señor, porque al orar queremos pedirte también por nuestra familia, esa que se queda en casa, esa, Señor, que divaga en dos pensamientos, esa que apaga la radio cuando estamos oyendo el mensaje, esa, Señor, que quiere echarle agua a la televisión cuando un mensaje está pasando. Señor, por ella oramos, para que tú la reconvengas y la traigas a la unidad perfecta de la iglesia.